Muy bien, buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la clase de esta mañana. Eh, Previo a pasar lista, pues solo informarles de que la decisión de dar la clase de las 8 a las 10 de la mañana y comenzar el parcial a esa hora proviene del decanato. Entonces, por eso es que vamos a tener la primera de 2 horas de clase como cuando estamos de manera presencial y luego pues vamos a darles el enlace para que puedan realizar el parcial. A lo largo de la clase voy a ir dando algunos tips acerca de lo que viene el parcial para que puedan ustedes eh, darse un tiempito antes si quieren para revisar las cosas. Vamos a dar un receso y después de ese receso usted va a poder tener acceso ya al parcial. Así que eh, es una decisión del decanato el que tengamos la clase y que hasta esa hora hagamos el parcial. También debo aclarar antes de comenzar la clase, y lo voy a hacer también al final, de explicar que para el parcial solo va a estar habilitado desde las 10 de la mañana y se me ha dado una instrucción de que a las 11:40 pues ya no nadie pueda mandar el parcial. Así que estoy dando la instrucción desde este momento para que todos y todas puedan entender las reglas del juego, ¿verdad? A las 10 de la mañana se habilita y a las 11:40 se va a realizar. Una también para que estén un poco más calmados, es que el parcial no viene con preguntas abiertas, ¿verdad? El parcial son preguntas cerradas, elegir entre 4 opciones de cada una. Y si usted pues ha estado presente en las clases y ha estado, tiene las diapositivas que se han subido, pues no creo yo que tenga problemas si ha tomado notas en ese parcial. Vamos a comenzar entonces pasando lista y voy a pedir que a la persona que yo nombre, por favor, diga que está presente y así pues em, vamos a poder saber si está o no está, ya que la clase se está grabando. Muy bien, vamos a comenzar. Por favor, recuerden que tienen que decir que están presentes en la clase. Julián Mauricio Alegría. Presente, Lic. Óscar Armando Alfaro Mendoza. Óscar Armando Alfaro Mendoza no se encuentra presente a esta hora. La Mariana Aquino Mejía. Carla Mariana Aquino Mejía tampoco se encuentra presente. Fabricio Aquino Echeverría. Walter Fabricio Aquino Echeverría tampoco se encuentra presente a esta hora. Beatriz Karen Beatriz Asensio Cruz. Presente, licenciado. Karen Beatriz. Muy bien, buenos días. Crisia Lorena Cota. Presente, Lic. Claudia Lisset Domínguez Mayén. Claudia Lisset Domínguez Mayén no se encuentra presente a esta hora. Carlos Ernesto Domínguez Mengíbar. Presente, licenciado. Carlos Buenos días. Ernesto. Presente, Buenos licenciado. días. Buenos días. Jamie Michelle Escobar Landaverde. Jamie Michelle Escobar Landaverde. No se encuentra presente a esta hora. José Misael Flores López. José Misael Flores López. No se encuentra presente. Jamie, al parecer, por el chat manifiesta que se encuentra. José Ángel Antonio
Galdames Hernández. Presente, licenciado. Licenciado, disculpe si estoy presente. Y Amy Escobar, solo que no me funcionaba el micrófono. Sí, ya pude verle. Gracias. Que sí escribió en el chat. Escribió en el Kelvin chat. Galdames presente. Adonai licenciado. Gómez. Galdames presente. Kelvin Adonai Gómez Rodríguez. Licenciado. Kelvin Adonai se encuentra. Carla no se encuentra hasta ahora. Carla Stephanie González Portillo. Carla Stephanie González Portillo. No se encuentra presente. José Roberto Hernández Santos. No se encuentra presente. Glenda Natalia López. Glenda Natalia López. Laura Elena Martínez Presente, Argueta. licenciado. Presente, licenciado. ¿Quién es usted, perdón? Laura. Laura, ok. Marvin Chair Martínez Marroquín. Marvin Chair Martínez Marroquín. Jonathan Noé Mejía Alvarado. Buenos días, licenciado. No sé si me escuchó. Yo soy Glenda Natalia López Vázquez. No la escuché. Vamos por favor, estemos atentos al momento en que los menciono. Tengan listo su micrófono. Marvin Chair Martínez Marroquín. Presente. Jonathan Noé Mejía Alvarado. Presente, Lick. Luis Alfonso Menéndez. Presente, Luis licenciado. Alfonso Presente. Menéndez. Ana Ruth Medina. Ana Ruth Medina. No se encuentra presente. Ada Ismenia Monterrosa. Presente, licenciado. Presente. Gracias. Stephanie Margarita Ocampo. Presente, Lic. Mónica Tatiana Parada Mayorga. Presente. Marta Cecilia Pérez Crespín. Presente, Marta Cecilia. licenciado. Presente, Sí, licenciado. gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Héctor Noel Ramírez Chavarría. Presente, licenciado. José Miguel Ramírez Girón. Presente, Lick Rivas. José Raimundo Rivas Chávez. José Raimundo Rivas Chávez. No está presente. Iris Esmeralda Rivas de Solís. Presente, licenciado. Buenos días. Eugenia Solano, Beatriz Eugenia Solano. Buenos días, presente, licenciado. Buenos días. Miguel Alberto Solís Tizón. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Carlos Alfredo Valle Cardosa. Presente, Lick. Buenos días. Buenos días. Ustedes Valle Cardosa, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Irving Alexander Vides. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Muy bien. También se me ha indicado que para el día de ahora, el parcial, pues, estén claros de que las personas que cuando tengamos que subir la nota, nos dijeron que quienes no estén al día, que no subamos notas, ¿verdad? Así que al revisar el listado he visto varias X por ahí. Cada quien sabe cómo se encuentra su situación, ¿verdad? Yo voy a tratar de comprenderla, pero tengo las indicaciones de hacerlo de esa forma, ¿verdad? Así que, pues ni modo, ¿verdad? Quienes no hayan podido arreglar su situación, pues estamos bien. Bueno, antes de empezar la clase formal, también quiero agradecer a todos y todas aquellas que estuvieron pendientes de mi cuestión de salud, ¿verdad? Pasé prácticamente 7 días con una situación bastante difícil
que no me permitió dar la clase de este sábado pasado. Incluso he faltado a mi trabajo casi 2 semanas, pero quiero agradecer a todos aquellos y aquellas que estuvieron pendientes de mi salud. Parte de esa misma situación es por la que ustedes no tienen ahorita subida la nota de su laboratorio 1, la cual pues he pedido indicaciones al decanato de cómo hacer para subirlo, para que se me habilite la forma de subir la nota, y pues inmediatamente pues tenga yo la oportunidad, yo se la voy a hacer llegar. No se preocupen que la nota del primer laboratorio está bastante bien. Creo que hasta me van a regañar porque no hay notas menores que 8, ¿verdad? Así que tranquilos que el laboratorio, pues los que lo hicieron, estamos bien. Solo hay un par de personas que se incorporaron después, que no sé yo cómo vamos a hacer para poder salir adelante con esa nota, porque se incorporaron después y no han presentado trabajo ni presentaron el video que habíamos pedido que se presentara. Así que con ese preámbulo, pues vamos a comenzar la clase. Voy a compartir con ustedes ahorita ya las diapositivas y me dicen por favor cuando ya puedan visualizarla, ¿verdad? Muy bien, tenemos acá. Buenos días, licenciado. Reportándome, he tenido problemas ahí con respecto al audio de la computadora, entonces por ratos me va a parecer que estoy conectado en 2 veces porque estoy con el celular y la computadora. Ok, no hay problema, no se preocupe. Muy bien, quisiera saber si ya pueden ver las diapositivas, me dicen si cuando ya las puedan ver. Ya se puede. Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos un poco hablando de la teoría del caso y decíamos que esta era una herramienta muy importante. Quiero aclarar que este tema específico, para que lo tengan listo para el parcial, así como lo ven en la diapositiva, así sale en el parcial, para buscar la definición, ¿verdad?, de lo que es la teoría del caso. Decíamos que la teoría del caso es la planeación y la preparación de un juicio, porque nos evitan inconsistencias e incongruencias en lo que respecta a un juicio. O sea, un abogado debe de ser lo más ordenado posible en su propuesta, y ya debe de conocer teóricamente cómo va a estar en su caso, si va a ganar o va a perder su caso. Eso todo mundo pues ya lo sabe, que la teoría del caso es lo que nos permite a nosotros generar de antemano todas las estrategias que nos van a hacer ganar o perder un caso. Decíamos que un buen abogado sabe cómo están las cosas para orientar a su cliente. Entonces, por eso nos dice ahí que la planeación y la preparación evitan la inconsistencia e incongruencias que se está alegando de apertura o cierre. Es decir, si tiene clara su teoría del caso, sabe exponerla al juzgador. El abogado es un vendedor de esa teoría hacia el juez o hacia un jurado, en el caso de que exista un jurado. Esa parte la habíamos planteado. Y decíamos, así rápidamente para recordar, que la teoría del caso, tanto como demandante o como demandado, esta se hace sobre qué cosas, ¿verdad? Se hace sobre los hechos relevantes a la pretensión, es decir, existe una depuración de los hechos que realmente importan
narrar y contar. ¿Y estos hechos cuáles son? Bueno, son los hechos que están enmarcados en un tipo normativo de cualquier materia. Es decir, si una persona robó, lo importante es cómo robó, no importa nada de lo que está alrededor. Si una persona, ¿cómo se llama? Pretende ejercer los cuidados personales de su hijo, busca la norma que diga por qué si es la persona idónea o no. Si una persona alega que fue despedida injustamente, busca la norma. Y lo que importa realmente son los hechos relevantes a la norma jurídica. Jamás nos va a interesar lo que circunda, lo que precedió al hecho. Entonces lo que nos interesa son los hechos realmente relevantes. Y por supuesto, estos hechos en nuestra teoría siempre debemos hacernos la gran pregunta: ¿cómo vamos a probar? ¿Cómo vamos a probar lo que nosotros afirmamos? Yo se lo he dicho en muchas ocasiones a muchas personas que lo que importa es el hecho, pero si no tengo pruebas, el hecho es como que no existiera. Entonces, es bien importante que la prueba, nosotros seamos creativos, ya lo vamos a ver en el tema de ahora, que las pruebas que nosotros vamos a aportar, primero que estén enmarcadas dentro de la legalidad y que cumplan con los requisitos de la prueba. Eso ustedes lo tienen que ver en otras materias, no en teoría, en técnicas, perdón, de litigación oral. No va a ser este servidor quien les va a dar una clase acerca de cuáles son los requisitos de la prueba, pero la prueba tiene que ser pertinente, tiene que ser relevante, tiene que ser legal, ¿verdad? Es decir, no podemos incorporar medios de prueba que la ley no nos permita, porque podrían violentar algún derecho. Y por último, estos hechos y estas pruebas, como decíamos, tienen que ver con los fundamentos jurídicos. Más adelante vimos también acerca de los niveles de la teoría del caso. Esto es bien importante. Quiero aclarar, antes de continuar, de que yo doy unos minutos para que nos incorporemos a la clase y es bastante injusto que ya cuando estamos acá, varios compañeros quieren ingresar a la sala. Eso no es correcto porque no nos dejan avanzar, ¿verdad? Así que yo quiero pedirles a todos que por favor ingresemos a la sala de clase con el tiempo pertinente, porque ya después no me permite a mí estar saliéndome de la diapositiva para darle a aceptar a alguien. Muy bien. Luego, de esto hablamos que la teoría del caso es aquella que nos permite explicar cómo sucedieron los hechos y que es un guión del cual no nos vamos a salir. Por eso decíamos, y ojo con esto porque también es una pregunta del parcial que van a llenar ahora. Decíamos, ¿desde cuándo se prepara la teoría del caso? ¿Alguien me puede decir desde cuándo se prepara la teoría del caso, según lo visto en clase? ¿Desde cuándo nosotros hacemos una teoría del caso? ¿Alguien me ayuda? Sí, según yo recuerdo, licenciado, usted nos mencionó desde la primera reunión que tenemos con nuestros clientes, sabemos cómo vamos a armar prácticamente nuestro caso. Desde ahí parte, en el sentido de que nosotros tenemos que hacer las preguntas pertinentes para... Usted sabe que a veces los clientes dicen las verdades a medias, entonces hacer énfasis en hacer las preguntas correctas y desde ahí formar nuestro caso. Exacto, muy bien. La respuesta correcta que van a elegir en el parcial, porque les aseguro que se van a acordar de mí, porque esta pregunta también viene en el parcial, es que es desde el primer momento en que tenemos conocimiento de los hechos. Fíjense que yo les voy a contar un caso que no tiene nada que ver con penal, familia, laboral, sino que tiene que ver con derecho administrativo. Hay una persona, les voy a comentar, que cometió una falta laboral en mi trabajo. La persona salió de las instalaciones sin pedir permiso. Luego también llevó consigo un aparato celular
que también es de la institución, que sirve para atender llamadas a personas usuarias, y después regresó en estado de ebriedad. Al revisar yo la normativa interna, me doy cuenta que se han cometido 3 faltas. Una es ausentarse de su lugar de trabajo sin permiso. 2, sacar sin permiso bienes institucionales. Y 3, regresar en estado de ebriedad. Bueno, si yo les cuento qué fue lo que pasó, me voy a tardar mucho tiempo. Y no me quiero detener en eso, sino que me quiero detener en el hecho de que yo informé cuáles faltas había cometido esta persona. Pero resulta que cuando le notifican a él, le notifican un proceso de despido. Entonces, lógicamente esta persona ya había cometido varias faltas antes que no habían sido reportadas y tuvo el valor de acercarse a mí y preguntarme, ¿verdad? Y me dice, mire, me quieren destituir de la institución, me van a hacer un gran daño. Y a pesar de que yo soy la persona que tuve que reportarlo, tuve que hacerlo porque lo anduvimos buscando y el celular no lo encontrábamos y llamamos al celular institucional y contestó a una persona con estado de ebriedad. Eso pudo haber sucedido con cualquier persona usuaria y podríamos haber tenido un problema. Pero a pesar de que yo soy la persona que interpuso el caso ante el Tribunal del Servicio Civil, me dice él, me van a echar. Revisando la ley, no existe la posibilidad de que lo puedan despedir. ¿Por qué? Porque la ley no dice que la sanción para esas acciones es una acción que implique despido, sino que implica suspensión sin goce de salario. Como pueden ver ustedes, con ese ejemplo que estoy planteando, que es de la vida real, por más que quieran despedirlo, la norma no implica que esos hechos tengan una sanción de despido. Y por lo tanto, nosotros los abogados vamos a atender a lo que la ley señala, no a lo que quisiéramos que señalara. Precisamente hay acciones que no están enmarcadas en ninguna normativa, cualquiera que sea el área en la que estemos trabajando. Entonces, aunque nosotros queramos a la fuerza meterla, siempre va a haber algo que no casa bien en el supuesto jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona le dice, mire, yo quiero pelearle, dicen, quiero pelearle los niños a mi esposa. Para poder pelearle a sus hijos a su esposa, hay que irse al supuesto jurídico del artículo 216 del Código de Familia, que dice cuáles son los requisitos que debo de cumplir para ser el más idóneo o idónea para ejercer los cuidados personales del hijo. No se trata de que nosotros vamos a hacer una teoría del caso en la que vamos a llegar a inventar, porque no se puede. Es simple y sencillo, no se puede. Tiene que probar lo que dice. Entonces, cuando yo hablo con mi cliente, tal como lo decía el compañero que me antecedió, debo en ese momento empezar a hacer mi teoría del caso, saber si tengo o no tengo prueba. Y la gente se equivoca, la gente cree que nosotros los abogados vamos a sustentar nuestra teoría del caso y que vamos a ganar a toda costa. Y hoy en día eso ya no funciona. Si ustedes van a leer en las distintas normativas, no hay nada que se conozca por jurado, a menos en el área penal que habrán como 5 o 6 delitos que todavía se ven por jurado y usted tiene que convencer a personas que no conocen de derecho. Pero hoy en día, hoy por hoy, la teoría del caso es bien importante y ustedes cada vez que lo hacen, cada vez que comienzan a conocer de un caso, desde ahí saben cuáles son las posibilidades que tienen de ganar. Por lo tanto, no es a partir de la plática de 1 hora o de 2 horas con la persona que nos busca como sus abogados que nosotros vamos a salir de esto. Tenemos que corroborar también la prueba que se nos está diciendo que tiene, porque no toda prueba realmente apunta a la pertinencia de los hechos que hemos mencionado.
Luego, este es lo que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Eso que ven en amarillo es lo que les va a salir en el parcial, ¿verdad? No olviden, ahí ya tienen punto 50, el parcial tiene 20 preguntas y pues esto sí sale en el parcial. Luego, decíamos de que la teoría del caso se plantea inicialmente como una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. ¿Y por qué decíamos pudo? ¿Por qué lo decimos en pasado? ¿Alguien de ustedes me puede explicar por qué la teoría del caso se plantea en tiempo pasado? ¿Alguien me ayuda? Son hechos que ya pasaron, Lick. Exacto. Y la característica más importante es que no estuvimos ahí. Por eso es una hipótesis. O sea, usted como abogado no estuvo ahí en el momento en que despidieron a una persona, no estuvo ahí en el momento en que usurparon un inmueble, no estuvo allí en el momento en que llegaron a quemar los rastrojos, no estuvo, por eso es tiempo pasado y es una hipótesis. Y las hipótesis tienen variables dependientes y variables dependientes. Eso uno debe de saberlo. Entonces, ¿qué acción causó tal reacción? Causa y efecto. Todo eso nosotros debemos construirlo en la teoría del caso y por eso hacemos una hipótesis con la cual nosotros le decimos al juzgador o juzgadora con el que estemos enfrente, mire, en lo que en realidad pasó fue esto y por eso decimos pasó. No podemos construir hacia el futuro ni decir que está sucediendo. Tenemos que plantear la teoría del caso como una hipótesis bien planteada con variables dependientes e independientes, ¿verdad? Una con la otra. Esa parte también debemos nosotros tenerla bien clara cuando hablamos de la teoría del caso. Y luego, quizás los elementos más importantes en cuanto a técnicas de litigación oral se refiere, es esta parte, ¿verdad? Es esta parte de los elementos de la hipótesis, ¿verdad? Eso no debemos olvidarlo tampoco, que estos elementos de la hipótesis, ¿por qué digo que no debemos olvidarlo? Bueno, sencillo, porque lo que ustedes ven en la diapositiva del lado izquierdo, de a quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, esto nos va a servir tanto para hacer la teoría fáctica, como para los interrogatorios, como para los alegatos. ¿Quién tiene un nombre? Pedro Antonio Rodríguez Guzmán. Muchos le llaman al cliente, mi cliente, dicen. ¿Por qué? Porque ni siquiera el nombre completo de su cliente se puede. Imagínense una persona que cuando está hablando solo dice así, mi cliente, mi representado. Esa parte lo que implica es que no está bien preparado para hablar en la audiencia. Entonces, la hipótesis, esa historia en pasado que estamos contando, debe de responder a quién, qué. Estos dos primeros son sujetos. Pedro Antonio Rodríguez González, María Antonia Rodríguez Pérez, por ejemplo. Estas serían las personas de quién a qué. Cuando estamos interrogando, la pregunta ¿quién dijo? ¿Cómo se llama? Es bien importante, usted no debe de olvidarlo. Ay, espérese que me lo encuentre un día en un tribunal a usted y que yo lo escuche interrogar así. Ya les contaba en la clase pasada que hay casos donde se nos olvidó esta pregunta tan fundamental de quién o a quién, con nombres y apellidos, y en el alegato final se destroza bien sencillamente, diciendo, en el alegato no dijo quién fue la persona que realizó la acción. Si no dijimos quién o a quién, estamos mal. Entonces, debemos de estar bien claros, porque esto del sujeto ubica a la persona en tiempo, lugar y espacio. O sea, esa persona plenamente identificada, debemos de saber a dónde nosotros la ubicamos en el hecho o en el supuesto o en la hipótesis que nosotros estamos presentando. Eso nosotros no debemos olvidarlo, ¿verdad? Métaselo en la cabeza que no se le debe olvidar preguntar
o que no se le debe tocar individualizar en su teoría fáctica. Por ejemplo, cuando yo presento la demanda, eso es materia de teoría general del proceso o de las materias procesales. Cuando les dicen presente una demanda. Cuando usted presenta una demanda, lo primero que dice es, ¿quién es usted? Recuerde cuando hicieron su alegato inicial. Usted dijo, mi nombre es. Ya está diciendo, ¿quién es usted? Y represento los intereses de, y dijo el nombre. Ahí está también diciendo, ¿quién? A quien se le acusa injustamente de la comisión del delito de. Ahí está ubicando quién es la persona que está demandada y que está siendo demandado por el señor fulano de tal. Ahí estamos buscando nosotros los elementos de la hipótesis que respondería a quién y luego qué hizo. Luego, cómo lo hizo. En los alegatos que me enviaron por medio de Classroom para el laboratorio, esta parte del cómo, ¿verdad? Esta parte del cómo, muchas veces nos extendemos demasiado y debemos de tratar de ser lo más sencillos posibles. Una cosa lleva a otra. Se le acercó, le pidió las cosas, se las arrebató, salió corriendo. Así de sencillo. Pero no podemos empezar, se le acercó a paso lento y llevaba un pantalón así, no debemos mezclar. Luego el cómo lo hizo, después viene el cuándo lo hizo. Esto es muy importante en una hipótesis. Volvemos a cómo se ubica al sujeto en ese tiempo, en esa época, cuando ocurrió el hecho. ¿Dónde es muy, muy importante también en la hipótesis? ¿Dónde ocurren los hechos? Si estamos hablando en materia penal, nosotros debemos de procurar responder a esta pregunta específicamente, porque eso también tiene que ver con los efectos de la competencia en materia penal, por ejemplo, pero hay otras áreas donde esta pregunta se complementa con muchas circunstancias más. Si nosotros ubicamos el cuándo y después decimos dónde en un interrogatorio, también es importante, porque una persona, si en un interrogatorio usted no pregunta cuándo, con qué frecuencia, en qué momento se realizaron los hechos, por ejemplo, en materia de familia, si estamos alegando de que hubo un maltrato, por ejemplo, de violencia intrafamiliar en un proceso, nosotros tenemos que ubicar cuándo ocurrió ese hecho, porque no vamos a hablar de cualquier hecho o de cualquier día. ¿Dónde? En la casa, en la calle, en la planta de arriba, en la planta de abajo, ¿cómo se llama? En la acera, en la calle, a media calle, arriba del árbol, abajo del árbol, en el centro comercial, frente a las gradas eléctricas, la playa, específicamente en el restaurante conocido como, es decir, esa parte es bien importante y que nosotros la debemos de recoger en la demanda que presentamos, la debemos de recoger en las respuestas que pretendemos que se nos dé. Entonces, miren ustedes cómo este elemento de la hipótesis no solamente nos ayuda a comprender mejor el caso, sino que también nos sirve a lo largo de toda nuestra presentación ante un juzgador. Si yo no ubico al juzgador en el lugar, ustedes yo creo que han escuchado hablar de las famosas reconstrucciones de los hechos, por ejemplo, que es un proceso donde también nosotros participamos en esas diligencias. Entonces, ahí tiene que ver cómo estaba el clima, si era de día, si era de noche, si estaba lloviendo, si había una lámpara de iluminación, si estaba encendida, si el árbol tenía hojas. Todo ese tipo de cosas son bien importantes y que nosotros las rescatamos en nuestra teoría del caso. Y luego viene lo más importante, que en materia penal es muy, muy importante, es el por qué.
A esto el por qué nosotros le conocemos como el dolo o la intención, ¿verdad? Para la realización del hecho punible. En las otras áreas también es importante el por qué estamos alegando una situación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué fue despedido una persona? O por qué alego de que no, porque me despidieron injustamente. Estos elementos de la hipótesis deben ir bien marcadas y el problema de esto es que debemos de saber sintetizarlo en nuestras intervenciones dentro del tribunal. Cuando estamos hablando, no debemos olvidar a esto. ¿Quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Por qué? Porque debe de quedar bien claro al momento en que nos estamos viendo. Por eso decíamos que esta concentración de la información en materia de teoría del caso debe de cumplir con estas características, ¿verdad? Debe ser sencilla. Sencilla hasta el nivel de los abogados. Sencilla en ese sentido. Pero también sencilla en la forma de preguntar. Fíjense que esta palabra de sencilla o de sencillez en materia penal, los que ya han estado en audiencias en materia penal, si ustedes leen también el Código Procesal Penal, van a encontrar que dice que el juzgador tiene la obligación de explicar a la persona que se le imputa un delito de manera sencilla los elementos de su acusación. Entonces se espera que cuando yo planteo una teoría del caso, esta sea lo más sencilla posible, lo menos enredada que nosotros podamos. De ahí volvemos a la pertinencia. Volvemos a la pertinencia. ¿Qué es realmente importante de decir? Nuestro cliente podrá querer que nosotros destrocemos a su empleador. Va a querer que nosotros digamos hasta la última situación que se dio con él. Pero recuerde, si usted no tiene cómo probarlo, tampoco tiene que decirlo. Y luego, si no está dentro de una norma jurídica, no puede alegarlo. Entonces, debe de ser sencilla. Debe de ser sencilla y clara. No debe de complicar la mente del que se le está hablando. Luego decíamos que debe ser lógica. Y para eso nosotros vimos hasta unos videos acerca de la lógica. Decíamos que habían dos tipos de lógica. Antes, incluso en las universidades, existía en la materia, en la carrera de Derecho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, existía la materia de lógica jurídica. Quienes hayan cursado en otras instituciones la materia de lógica sabrán o conocerán lo importante que es esta materia, ¿verdad? Nosotros podemos decir llevar una secuencia ordenada del pensamiento y nosotros a eso le llamamos lógica jurídica. En materia de derecho debe de guardar armonía lo que nosotros decimos con lo que nosotros tenemos como elementos probatorios. Por eso nosotros no podemos dejar de pensar que la teoría del caso también debe ser lógica, debe ser cronológica y debe de estar muy bien ordenada. Esa parte también es muy importante para nosotros. Decíamos que debe de ser creíble la teoría del caso, porque hay elementos que nosotros no podemos plantear, aunque nuestros clientes lo quieran. Decía un compañero hace un ratito que yo la teoría del caso la hago desde que estoy hablando con mi cliente. A veces el cliente nos dice cosas que parecen increíbles, que nosotros sabemos que no son posibles. ¿Y qué es lo que no es posible? Lo que físicamente no sea posible de entender, como que una persona se encuentre en dos lugares al mismo tiempo, o que una persona se traslade de un lugar a otro en un tiempo fantástico. Ustedes van a ver en las simulaciones de audiencias
que ustedes vean, van a ver allí, por ejemplo, que a veces se pregunta, ¿y qué distancia había entre usted y tal lugar? Para que la persona diga la cantidad de metros. Digamos, y alguien dice 250 metros. ¿Es posible que una persona alcance a ver algo a una distancia de 250 metros con detalle? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible que una persona pueda alcance a ver desde 250 metros con detalle lo que está sucediendo en otro lugar? Yo digo que no, Lick. Tal vez a similitud, pero a detalle creo que no, es bien increíble. Exacto, entonces la teoría del caso nos enseña a nosotros que esas teorías deben ser creíbles, ¿verdad? Debe ser creíble. Además, recuerde que a un testigo las cosas le tienen que constar de vistas y oídas, y a 250 metros tampoco se escucha. Y es ahí donde usted comienza a utilizar lo que vimos antes, la lógica. Usted le va a hacer la pregunta en el contrainterrogatorio. Usted dijo, podríamos decirle, usted dijo que se encontraba a 250 metros. ¿Es eso cierto? ¿O verdad que sí? Y le va a decir, sí, yo dije que está a esa distancia. Muy bien. Ahí nosotros tenemos que pensar si hacemos la siguiente pregunta o no. Tendemos siempre a querer confrontar al testigo con lo que dijo. Y no es con el testigo con quien tenemos el problema. No es con el testigo con quien yo debo de buscar convencer. Es al juzgador. Bastó la pregunta, ¿usted dijo que estaba a 250 metros? ¿Sí o no? Sí. Y ahí se calla. Usted ya no se va a hacer el harakiri haciendo más preguntas. Es algo que yo siempre he visto en los concursos de técnicas de litigación oral en la universidad. He podido observar en las simulaciones que se hacen, que si le pregunta, fíjese bien, le pregunta, usted dijo que se encontraba a 250 metros, ¿verdad que sí? Sí. Y la siguiente pregunta, y entonces, ¿por qué usted afirma que escuchó? Si a eso no, en ese momento no es posible. Imaginémonos fantásticamente de que la otra persona le conteste, es que habíamos encendido el celular y estábamos conectados por el celular y la otra persona no se dio cuenta. Si eso no lo preguntó la contraparte, usted solito se hizo el harakiri porque ya encontró una explicación a lo que usted iba a poner en duda en su alegato final. Entonces, la credibilidad en nuestra teoría del caso es bien importante. Y la credibilidad se da no solo por el hecho de que materialmente sea posible la situación que estamos planteando, sino que la credibilidad tiene que ver también con lo que vamos a conocer, y tomen nota de esto, con la acreditación. Muchos confunden la identificación con la acreditación. Cuando yo estoy hablando de identificación, estoy hablando de la identificación de la persona, el nombre, la edad, a dónde vive, cómo se llaman sus papás, su profesión. Eso es identificación. Pero cuando yo hablo de acreditación, son aquellos elementos que me permiten de alguna manera dar fe de que lo que estoy atestiguando o de lo que estoy diciendo realmente me consta, porque estoy ubicado en el lugar, en el tiempo y en el momento preciso en el que sucedieron los hechos. Eso es acreditar, ¿verdad? O que tiene el perito las credenciales necesarias para poder atestiguar acerca del hecho. Entonces, por ejemplo, en materia laboral, si yo voy a llevar a un testigo, ¿cuál es el testigo más idóneo? Aquel que trabaja cerca o a la par o en la estación más cercana de la persona que tiene el problema, o la que por alguna razón de circunstancia de relación está implicado dentro del problema. Esos son los testigos realmente que tienen credibilidad.
no le va a dar a un testigo. Aquí es donde la referencia versus el conocimiento de primera mano tiene mucho que ver. Un testigo de referencia realmente no sirve en un proceso porque no le constan las cosas de vistas y oídos. Entonces la credibilidad tiene que ver con la acreditación, ¿verdad? De la persona o de la prueba. Si una persona firmó un documento, se acredita, es creíble porque se ve la firma y la firma está certificada por un notario en algún caso, en algún momento. Entonces, eso nos permite a nosotros que en nuestra teoría del caso, la credibilidad sea importante. Y ya decíamos que no solo es acerca de lo que es materialmente posible, sino que también tiene que ver con el hecho de que dentro del proceso nosotros podemos tomar ventaja o podemos tener desventaja en este tipo de situaciones. Y decíamos también que otra característica de la teoría del caso es que debe de ser persuasiva. ¿Y a quién persuadimos? Pues persuadimos al juzgador. Ojo, no se trata de persuadir, no me lo vaya a confundir con caerle bien. Nosotros no tenemos por qué caerle bien a un juzgador, pero tampoco tenemos que caerle mal, compañero o compañera. Nosotros debemos de buscar persuadir al juez con nuestra historia, cautivarlo, llamarlo a que él tenga claro cuál fue nuestra hipótesis acerca del caso. Esto que ustedes están viendo acá, también los invito a que tomen nota porque sale en el parcial. Sale en el parcial de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles de la teoría del caso? Y los niveles son jurídico, fáctico y probatorio. Ahí le van a aparecer 4, ¿verdad? En la pregunta. Se lo aseguro que sale en el parcial, ¿verdad? Decíamos que el nivel jurídico es lo que nos permite llevar hacia los tribunales o ejercer nuestro derecho de acción en un debido proceso. Entonces, cuando yo me estoy haciendo mi teoría del caso, me pregunto si existe, en cuanto al principio de legalidad, los niveles, los supuestos jurídicos ya predeterminados que encuadren dentro del hecho que yo estoy manejando. Y es por eso que eso me lleva al segundo nivel, que lo explicábamos la clase pasada, que es el nivel fáctico, ¿verdad? Permítanme que hay otras personas que quieren ingresar a la clase. Veamos si no hay nadie más que quiera ingresar a este momento. No. Muy bien. Vamos a regresar. Decíamos entonces que el nivel fáctico es el nivel de que ahí estaba la norma, ese es el 1. El nivel que nosotros hablamos, y luego viene el fáctico, ¿verdad? Después del nivel jurídico está el nivel fáctico, que es el que me permite sustentarlo, ¿verdad? Sustentarlo. Si no está en la norma, simple y sencillamente no podemos llevarlo a juicio. Entonces, cuando su cliente le plantea algo, usted tiene que buscar por qué lado se va a ir, ¿verdad? Si se va a ir. Por ejemplo, hay un delito o una acción, no hablemos de delito todavía, hay una acción que a mí siempre me ha llamado la atención, y es la de usurpación de inmuebles. Una persona que llegue y se mete a la fuerza en el terreno de otra. Eso puede ser materia penal o puede ser materia civil. Entonces usted tiene que decidir en cuál de los dos le va a funcionar. Si le va a funcionar más en materia penal, va a buscar el Código Penal y los hechos los va a adecuar al Código Penal. Si usted lo pretende, si usted pretende hacer la teoría de su caso, el nivel fáctico se quiere ir por el área civil, entonces busca en el Código Civil la norma jurídica que va a aplicar.
De igual manera, hay otras acciones que también pueden verse desde, por ejemplo, desde el incumplimiento de un contrato y puede pasar por el estafa, por ejemplo. Entonces, hemos visto casos donde cuando uno lee, y ahí lo van a ver ustedes, cuando uno lee la teoría fáctica, usted dice, no, hombre, si esto es de materia civil, y entonces usted se va a ir por calificar el hecho y tratar de que no se conozca en materia penal, ¿verdad? Que se diga que es atípico, que no tiene nada que ver con materia penal, o viceversa, ¿verdad? Se puede irse por el lado, empezó por el lado civil y después llevarlo a esa área. Entonces, pero cuando yo voy a hablar de mi teoría del caso, ahí es donde yo digo, el supuesto jurídico debe estar sustentado con un hecho fáctico, es decir, de la teoría jurídica de una ley, de una norma, de un presupuesto jurídico previamente elaborado, yo lo llevo al hecho per se, al hecho en sí, al hecho en que estoy yo promoviendo un caso. Y luego decíamos, con este es el último nivel, ¿verdad? Este nivel del jurídico, del fáctico, no tiene ninguna razón de ser si no tengo cómo probarlo. Tengo que buscar la forma de probarlo. Y es aquí donde la astucia de la persona que está llevando el caso se pone de manifiesto. Por ejemplo, hay unas pretensiones que se llama en materia de niñez y adolescencia, se llama salida del país. Cuando un padre se niega a firmarle una salida del país a la madre para que saque a su hijo, autorizar para que salga su hijo del país, puede demandarlo en los juzgados de Lepina, en los juzgados especializados de niñez y adolescencia. Entonces, hay compañeros que se complican la existencia y dicen, ¿y cómo pruebo que se niega a firmar? Porque tiene que ver con que se niegue a firmar injustamente. Pero entonces, ¿cuál es la mejor prueba ahí? ¿Verdad? ¿Cuál es la mejor prueba en un caso de esos? Usted puede meterse en el pensamiento con un testigo, por ejemplo, podrá meterse en el pensamiento del por qué el otro se niega. Sencillo, ¿cómo lo va a probar? Presenta al mismo que se niega a firmar y dice, voy a hacer un interrogatorio de parte contraria. Ahí usted lo hace caer rapidito, usted le empieza a preguntar, bueno, ¿por qué se encuentra aquí? Después de que lo identificó. Porque me han demandado. ¿Por qué lo han demandado? Me han demandado porque no quiero dejar que mi hijo salga del país. ¿Por qué dice usted eso? Porque no quiero firmar una salida. ¿La salida de quién, vea? Ahí viene la pregunta, ¿la salida de quién? De mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Fulano de tal. ¿Hacia qué país pretende salir? ¿Hacia tal lugar? ¿Por cuánto tiempo le han dicho que quiere salir? Por tanto tiempo. Usted manifestó que no, que lo han demandado porque no quería firmar, ¿verdad? Esa aseveración, ¿por qué la dice? Y ahí va a empezar él, ¿verdad? Porque yo no quiero firmar. ¿Y por qué no quiere firmar? Y entonces ahí va a empezar él a dar las razones del por qué. Y si no tiene alguna razón valedera, ahí es como aquel famoso dicho refrán, ¿verdad? El pez por su boca muere. Ya en su alegato usted le puede decir al juez, señor juez, usted pudo escuchar que no hubo ninguna razón valedera para frustrar el viaje a Disney World de un niño de 5 años que la madre tiene la oportunidad de darle, ¿verdad? El señor puede argumentar que la señora no va a regresar o cualquier cosa, pero eso él también tendría que probarlo por medio de su abogado. Entonces, como ustedes pueden ver, los 3 niveles que tienen relevancia en la teoría del caso son el jurídico, el fáctico y el probatorio, tal y como nosotros lo estuvimos viendo en la clase pasada. He tenido en este punto, compañeros, porque sí realmente quería que ustedes no olvidaran
el enlace que hay entre esa teoría con lo que usted verbaliza, con lo que usted dice. Si usted tiene clara su teoría del caso, cuando usted se para frente al tribunal, demuestra un conocimiento pleno de los hechos, y no solo un conocimiento del pleno de los hechos, sino un conocimiento científico y un conocimiento jurídico con una base o un soporte probatorio que tiene una estrategia. Cada pregunta tiene una estrategia. En el contrainterrogatorio, lo menos que podemos preguntar, es más, muchas veces vamos a decir, no tengo preguntas. No lo vamos a obligar, como nos obligan muchas veces en los ensayos que se hacen en la universidad, a que usted de plano tiene que hacer preguntas. Y resulta que hace un contrainterrogatorio diciendo, usted dijo que se llama fulano de tal, ¿sí o no? Usted dijo que tiene tantos años, ¿sí o no? Usted dijo que vive en tal lugar, ¿sí o no? Usted dijo que conoce al señor fulano de tal, ¿sí o no? Cosas que ya se dijeron, que incluso dentro de la técnica podrían redarguirse de repetitivas porque ya se dijeron y no está diciendo nada. Entonces, como ustedes pueden ver, esta parte de la teoría del caso es bien importante, muy importante al momento de las técnicas de litigación oral. Se resume en el hecho del tener el conocimiento pleno de lo que vamos a hacer desde antes. Es decir, usted ya está, después de que habló con su cliente, como dijo el compañero, usted ya está pensando en la vista pública. Usted ya está pensando en cómo lo va a decir. Y ahí se va a acordar de mí, porque usted va a andar manejando su vehículo o va a ir en el bus o donde sea y va a ir dándole vueltas al asunto de cómo arma el muñequito, de cómo hace su teoría del caso. Mal haría usted en llegar a una audiencia sin una técnica, sin un conocimiento pleno de la teoría del caso, cómo lo plantearon y cómo realmente va a funcionar, ¿verdad? Ese tema es bien importante. Espero de que todos y todas hayan comprendido realmente que debemos ser ordenados en el pensamiento para poder verbalizarlo de una manera efectiva al momento de hablar frente a un juzgador. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la temática? ¿Algún comentario? Me gustaría escuchar algún comentario de las personas que se encuentran presentes en la clase. Si no, yo pregunto, no se preocupen. ¿Verdad? Sí, licenciado. Roberto le saluda. Hola, qué bueno verlo ya recuperado, ¿verdad? Precisamente, licenciado, esta clase no estuvo presente, ¿verdad? Y pues con lo que ha explicado, ¿verdad? Parto de lo que usted confirma, ¿verdad? De que hay que tener pues todo lo pensado ordenadamente, las ideas y todo en nuestra mente para poder persuadir, va a convencer y de cierta forma dar una buena impresión, ¿verdad? En nuestros alegatos, en todo, durante todo el proceso. Ok, gracias, José Roberto. Laurita, no sé si nos quiere aportar algo. Laurita, ¿estás ahí? Sí, Liga, aquí estoy. No, nada más pues. ¿No o sí? Sí. Okay. Sí, nada más pues decirle que todo lo que usted nos ha expresado durante la clase es parte de lo que se lleva a cabo en audiencias orales, ¿verdad? En mi caso, como ya lo saben los compañeros, pues me desempeño dentro de un juzgado y no siempre se cumple a cabalidad todo lo que usted nos explica, pero como buenos profesionales o abogados tendríamos que tener elocuencia y organización para llevar a cabo, desempeñarnos bien dentro de una audiencia oral. Gracias, Laurita. Irving, ¿tú consideras que es importante la teoría del caso en las técnicas de litigación oral? Buenos días. Sí, licenciado, la verdad creo que es muy importante la teoría del caso porque esta nos va a ayudar a ser un poco más elocuentes, como ya lo hemos escuchado,
y vamos a poder fundamentar todos los hechos y acciones que nosotros vamos a querer probar dentro del caso mismo, ¿verdad? Igual yo estaba pensando lo que estábamos escuchando anteriormente por su persona, de que es bien fundamental tenerlas así a la mano, porque de ellas nos vamos a agarrar para o hacer una buena contrainterrogatorio o una buena iniciar el caso, y todo eso pues nos va a ayudar a que nosotros podamos convencer al juez para ganar el caso de nuestro cliente. Ok, muy bien. Tatiana, ¿y usted qué opina? Tatiana Parada Mayorga. Hola, buen día, licenciado. Yo opino que es excelente el método. Es nuevo para algunos abogados y para los que ya conocen son pocos los que manifiestan esa teoría del caso. Yo tengo una pregunta, licenciado, y es acerca de lo de familia, en el área familiar. Fíjese de que yo tengo, el privilegio de trabajar con una abogada y ella me comentaba de que en los juicios de familia no siempre hay que convencer al juez o plantearle el panorama al juez, sino que también hay como en ciertos casos jurados que también convencen. No sé si es cierto, no sé cómo en ese ámbito cómo hay que hacer. No entendí su pregunta. Entendí que la abogada le dice que en materia de familia no es tan importante convencer al juez, o cómo es la cosa. La licenciada me dijo de que en casos de familia hay juicios que además de plantear el panorama al juez, también hay que planteárselo al jurado. Ah, ok. Sí, le aclaro. En materia de familia jamás conoce jurado. No existe ninguna pretensión que se ventile a ningún jurado en materia de familia, al menos en El Salvador, ¿verdad? En otras latitudes, como el anglosajón, por ejemplo, ahí sí hay un jurado a quien convencer, pero en nuestro sistema de familia y en penal y en cualquier área, no tenemos ya casi jurados. Entonces a quien tiene que convencer es a un técnico del derecho, que es el juzgador. No tiene que convencer a nadie más que el juzgador. Okay. Muy bien, veamos si alguien más quiere participar. Me gustaría conocer cuáles son las impresiones con respecto a cómo se da la sincronía en cuanto a la teoría del caso y las técnicas de litigación oral. Necesito que me expliquen con sus propias palabras cómo se da esa sincronía entre la teoría del caso, cómo funciona o para qué funciona la teoría del caso al momento de realizar nuestras exposiciones en juicio. Veamos, si me ayudas, Héctor, no sé, tu opinión siempre me ha parecido importante. Veamos, Héctor, ¿cuál es tu opinión? Bueno, licenciado, ante todo, buenos días, compañeros, y también alegres porque ya lo vemos bastante bien, licenciado. En mi opinión, pues creo yo que es la parte medular, porque desde el primer momento que nosotros tenemos, en nuestro caso, nuestro cliente o defendido, hacer las preguntas pertinentes y correctas nos va a ayudar ya cuando vayamos a defenderlo. Si ese es el caso, pues nos va a ayudar a hacer las preguntas correctas, no a hundirlo más, en el sentido de que si nosotros detectamos que en algún momento, ya cuando nosotros estamos planteándonos la teoría del caso y vemos de que es irreal, así como usted nos ha mencionado, que en 5 minutos, yo me recuerdo que nos dio el ejemplo de que en 5 minutos llegó de Metrocentro a Popa, por ejemplo, o sea, desde ahí partimos de que él nos está mintiendo. Entonces quizás limar todos esos prácticamente mentiras que nos está diciendo y al final que nos llegue a decir lo que realmente ha pasado para que nosotros partir de eso, en mi opinión, aunque sea quizás culpable pero si nos dice la verdad, tenemos nosotros una forma de hacer nuestra teoría del caso
y al final poderlo llevar a un feliz término para él. Y si en dado caso él nos miente y el otro abogado es un poco listo y nos puede debatir eso, se nos cae nuestra teoría del caso. Tú me traes a colación un elemento que es bien importante. Yo debo de conocer la teoría del caso del otro. Y es que eso ya cuando estamos en el proceso per se, sí, por el principio de igualdad y por el principio de contradicción, yo tengo derecho a saber lo que el otro está planteando. Eso sí tenemos que tenerlo bien claro. Yo tengo derecho a saber la teoría del caso del otro, porque también ahí van a ir los elementos probatorios que él argumenta. Entonces, si yo conozco, también yo sé cómo destrozar o cómo minimizar el impacto de la prueba que el otro vaya a presentar. Eso es fundamental, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar o ya pasamos ya al área, a la situación ya de la siguiente parte de la clase? ¿Alguien más quiere comentar? Sí, licenciado. Gánense puntos de hoy. Ajá. Oscar, dale. Vaya, en relación a lo que usted está diciendo, pues me parece muy interesante. Creo que la parte medular del todo de esta asignatura es el comportamiento forense que uno adopta a la hora de exponer la teoría del caso ante la audiencia, ante la palestra. Y es que es una cuestión, esto que usted nos dice, las explicaciones son largas, comprenderlo cuesta, pero sinceramente estamos hablando de momentos tan cortos que son determinantes para que la contraparte pueda ver y si vamos o no preparados. Uno desde cuando está afuera, como espectador o como desarrollando otro papel, puede darse cuenta la seguridad, la elocuencia con la que aquella persona habla. Y pues la exposición de la teoría del caso determinante desde un principio. Yo me he dado cuenta de que ha habido exposiciones de fiscales en algún momento determinado que aún el defensor tiene dificultades para armar sus preguntas. Entonces, eso a mí me demuestra que desde que se para, desde cómo camina, cómo la articulación, la gesticulación, perdón, que hace, son bien convincentes. Entonces, es muy importante lo que usted dice. La actitud que tiene el litigante es un factor que es aplastante, digamos así, para que la otra contraparte no tenga cómo reaccionar. Gracias. Ok, de acuerdo. Ese punto para mí era fundamental, queridos compañeros, que nosotros pudiéramos manejar la teoría del caso, aunque eso ustedes lo van a conocer, tendrían que dárselo en materias tales como procesal civil, procesal penal. En procesal penal les van a decir que se llama teoría del delito, ¿verdad? Cómo sucedieron los hechos y todo lo demás. Y ahí tiene como 7 elementos eso. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Ya el tema de este día, quería reforzar el anterior. Vamos a tocar 2 temas. Vamos a hablar de el perfil del abogado litigante y vamos a hablar del comportamiento forense. Ya lo decía nuestro compañero antecesor en la palabra, ¿qué es el comportamiento forense? ¿Cómo yo me muevo? ¿Cómo yo me visto? ¿Cómo yo tengo presencia dentro del tribunal? Vamos a ver, Irving, me gusta cómo lees. Haceme el favor de leerme esta diapositiva. Ahorita, licenciado. Comportamiento forense. Es la actitud del litigante en el escenario de la audiencia, frente a su contradictor y sobre todo frente al juez o jueza. Bien, primero, no es lo mismo aptitud con P que actitud con C. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? Yo, licenciado. A ver, dámela. Dale. Vaya, la aptitud son las habilidades. Exacto. La actitud como actúa. ¿Hola? ¿Hola?
Quizás se le cortó. No, se cortó. Quizás se le cortó. Voy a Sí. continuar yo, licenciado, si me permite. Dale. Como decía el compañero, aptitud con P son las facultades que tienen, el conocimiento que manejan, mientras que la actitud con C es pues lo que nosotros mostramos, es la gesticulación como antes lo apuntaba. ¿Con qué Muy bien. actitud uno va? ¿Va con pecho erguido? ¿Va con los hombros caídos? Eso. Ok, muchas gracias. Fíjense que tienen razón los compañeros. La aptitud es el conjunto de habilidades que una persona tiene para poder tener una actitud en el juicio. Como el lenguaje no verbalizado. Porque el lenguaje se puede entender como la elocuencia. Ya vamos a ver que esa es una de las características que debe de tener un buen litigante. Pero la elocuencia debe de ir de la mano de la presencia en un juicio. Esto de la actitud es cómo se reflejan sus aptitudes en el juicio. Esto tiene que ver con cómo me paro, las solemnidades que debo de respetar, si las respeto. Miren, esto es tan sencillo, compañeros, que tiene que ver hasta con cuestiones de etiqueta. En el caso de los caballeros o de las señoritas, cuando usan saco o usan chaqueta, hasta cómo se desabotona, cuándo tiene que estar abotonado y cuándo tiene que estar desabotonado. Eso. Cuándo me paro, cómo me paro, cómo llego de organizado al momento en que me voy a sentar. Desde ahí tiene que ver. Fíjense que esto de la actitud del litigante tiene que ver. Yo lo voy a plantear, me voy a ir al escenario del tribunal y imaginémonos un tribunal X, Y, Z, ¿verdad? Desde el tribunal más pobrecito, digámoslo así, ubicado allá en el pueblito de Tepecoyo, Chapacoyo, el juzgado de paz hasta allá a la sala C del Isidro Menéndez, ¿verdad? Donde se desarrollan las audiencias penales. Pero ¿desde dónde tenemos que ver la actitud, compañeros? Fíjese bien, la actitud se expresa desde el momento en que yo pongo el primer pie en el parqueo del tribunal, si es que tiene parqueo. O desde que pongo el pie adentro del tribunal o adentro del centro judicial. Mi actitud tiene que ver desde el saludo que yo doy en la entrada. No puedo entrar de manera arrogante. O sea, no le hace más que nadie. La actitud, yo los invito a que ustedes, desde el primer momento en que entran, lleguen con una sonrisa a los tribunales. No lleguen con esa cara de empurrados o de enojados a los tribunales. Cuando usted llega a un tribunal, lo que tiene que aprovechar es a saludar desde el vigilante que está ahí en entrada. Casi siempre en los tribunales están los vigilantes que andan de color gris. En su camisa, anda en color gris, pantalón negro, su arma y una gorra, ¿verdad? Desde que usted entre, lo primero, no espere que lo saluden, no hay ninguna razón, usted no tiene pleitesía por ser abogado. Usted tiene que comportarse humildemente, ¿verdad? Y decir, buenos días. Siempre preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aunque usted no lo conozca. Eso es actitud, compañero. Desde ahí hay actitud forense. Así, pero ¿y esto qué tiene que ver con el juicio? Sencillo, compañero. Desde ahí usted está generando un ambiente. Usted llega y llega después a informar que ya llegó para la audiencia. Va a donde el secretario o secretaria del tribunal, si es tribunal de municipio, ¿verdad? O al centro judicial, a la oficina donde usted se anuncia que ya llegó, ¿verdad? Desde ahí también saluda, buenos días, ¿cómo está? Va y saluda a su representado si ya está ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está?
saluda a su contraparte desde afuera. Desde ahí usted está teniendo una actitud de un buen litigante. Desde que usted le dice, digamos, si va para una audiencia preliminar, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Salude a la contraparte del otro. Su cliente no tiene por qué enojarse, aclárele eso, de que usted está litigando por él o por ella. Entonces usted puede llegar fácilmente a donde está su contraparte, saludar a la parte material y a la parte técnica desde que está ahí, ¿verdad? Es, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de verlo. ¿Qué tal? Vamos a arreglar, ¿verdad? ¿O cómo vamos a hacer? ¿Qué ha pensado? Si no quiere ser accesible a la otra parte porque no estuvo en clase con el licenciado Rivas, ¿ve? Ese será su problema. Pero usted mantenga esa actitud, ¿verdad? Es más, desde ahí, fíjense, compañeros, usted está anunciándole a la otra parte contra quién se va a enfrentar. Porque como usted ya tiene un prestigio y tiene una buena actitud dentro del tribunal, todo mundo lo saluda. ¿Qué creen que empieza a pensar el otro? Veamos, alguien que me ayude. ¿Qué pensarían ustedes si son mi contraparte y a mí todo mundo me saluda en el tribunal y todo mundo me trata bien, toda persona que pasa me saluda? ¿Qué pensarían ustedes? Que a ese abogado todos lo conocen y que le pueden dar un favor, o sea, porque si lo conoce todo el mundo, las tiene en contra la otra persona, y que esa persona, por ser amable, quizás, no, le van a dar, mejor me conviene negociar, ¿verdad? O que conciliemos. Exacto. A eso nosotros le llamamos una actitud y muchas personas le van a decir que el comportamiento forense es únicamente dentro de la sala de audiencias. Yo me estoy extendiendo hacia atrás, porque desde ahí usted ya está trabajando el pensamiento del otro. ¿Y qué tal que cuando usted entra a la audiencia, el juez le saluda, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Y al otro ni lo vuelve a ver. ¿Cómo se va sintiendo ya esa situación, verdad? Esto tiene que ver también con cómo usted ande vestido, ¿verdad? Cómo tenga esa actitud afuera de la sala de audiencias. Ya, ese vigilante, fíjense bien, ese vigilante que usted conoce porque tiene una actitud usted favorable hacia él, es el mismo que le va a cerrar la puerta si faltan 5 para las 4 y usted va corriendo a dejar una demanda, ¿verdad? Desde que lo ve que viene en la esquina, dice, ahí viene este que es un petulante o una petulante que me cae mal. De entrada, va a ver que viene a los 200 metros y le va a cerrar y usted va a llegar y por más que le toque, no le va a abrir la puerta para que entre a dejar la demanda. ¿Por qué? Por la actitud que usted ha tomado, ¿verdad? Cómo usted se para, cómo se comporta. No se puede usted poner a estar contando chistes léperos antes de entrar a la audiencia, las grandes carcajadas que lo regañen por malcriado. O sea, el abogado debe de tener un comportamiento dentro y fuera de la audiencia que le haga ver como un profesional, como una profesional, cómo se sienta, cómo espera, cómo es paciente, cómo escucha, ¿verdad? Eso es presencia, que desde que usted le abren la puerta del tribunal, se dice, ¿y hoy con qué va a salir este licenciado? ¿Hoy con qué va a salir esta licenciada? ¿Qué va a decir? ¿Verdad? Todo el mundo a la expectativa de cuando usted abre la boca, cuando le dicen, bueno, vamos a comenzar la audiencia, se encuentra presente la licenciada fulana de tal en representación de la parte actora o la parte demandante o la fiscalía, y se encuentra también presente la parte demandada que está representada por el licenciado o licenciada fulana de tal. Vamos a comenzar entonces, hay incidentes que plantear. Ahí empieza ya el comportamiento forense. Y este se expresa, compañeros, a través de cómo yo respeto al juzgador o juzgadora. Fíjese bien, yo siempre debo de ponerme de pie, independientemente de las condiciones. Al menos debo de tener, hacer el esfuerzo de pararme y que sepa el juzgador o juzgadora que yo me quiero parar. ¿Verdad? Yo no me va a decir probablemente, no, licenciado, quédese sentado porque las condiciones no dan para que esté de pie. Pero ese comportamiento, ese momento en que yo intenté levantarme,
le dice mucho al juzgador, que usted lo respeta, que usted la respeta. Y le dice a la otra parte que usted sabe de comportamiento forense. Entonces, en el momento que usted se pone de pie y dice el juez, o el juez, hay incidentes que plantear, usted se levanta con elegancia, ¿verdad? Si quiere se abrocha el saco como debe de abrochárselo, ¿verdad? O lo que tenga que hacer y saluda. Buenos días, su señoría. Buenos días, señor secretario. Colegas de mi contraparte. Compañeros que me acompañan en la defensa. Tengan todos muy buenos días. Desde ahí usted está teniendo un comportamiento forense. El movimiento de sus manos. Que tengan sincronía con lo que está diciendo. Y luego el momento que sepamos que dentro de la sala de audiencias, dentro de esa comunicación triangular, conozco las reglas. Sé que no me puedo acercar al testigo sin permiso del juzgador. Que para hablar tengo que ponerme de pie. Que para movilizarme en la sala de audiencias pido el permiso. A eso nosotros le llamamos comportamiento forense. La escucha activa. En la utilización del micrófono en las salas de audiencia. Muchas veces nosotros no sabemos ni utilizar un micrófono, ¿verdad? El pegarle a un micrófono así con la mano no es correcto. A mí me da risa cuando algunas personas para probar un micrófono dicen, ¿aló? ¿Ya se han fijado ustedes que hay algunas personas que para probar el micrófono dicen, ¿aló? O dicen, se oye, ¿verdad? Usted debe de saber cómo utilizar el micrófono, cuál es la distancia que debe de tener, cuál es su volumen de voz. Entonces, el comportamiento forense es la actitud del litigante en el escenario de la audiencia. Frente al contradictor, o sea, escuchar cómo mi rostro voltea a mirar hacia quien está hablando y lo hago con suma atención. Cómo en el momento en que utilizo mis manos para decir arriba, realmente señalo arriba, no abajo, ¿verdad? Esa es la actitud del litigante en el escenario frente a su contradictor y sobre todo frente al juez. Y es aquí donde tiene que ver mucho también la elocuencia, ¿verdad? La elocuencia. Como yo soy de elocuente para hacer atractivo lo que estoy hablando, ¿verdad? No tengo que estar tocando en ese momento todos los papeles que tengo ahí porque no sé, se supone que ya voy preparado. Entonces, el comportamiento forense es como que le dijera a su mamá, estate en juicio, le decían a uno. ¿Y cómo está uno en un juicio? Es la pregunta, dependiendo del rol que desempeña. Dependiendo del rol que desempeñe. Si usted es el abogado, va a tener que hablar en esa audiencia, se va a tener que parar, se va a tener que desplazar. Ya, muchos no lo hacen y dicen, ay, como los demás no lo hacen, pero usted si sabe hacerlo, lúzcase, hágalo, ¿verdad? Que no le importe el qué dirán. Los demás, pues hay que lo quieran hacer sentado o como quieran. Incluso a veces hay juzgadores que dicen, bueno, ya viene como que fuera bichito nuevo de universidad que cree que aquí va a hacer todo eso, ¿verdad? Bueno, por lo menos usted le demostró que sí conoce que es el comportamiento forense al juzgador. Muy importante, a ver, una señorita que me ayude leyendo esta parte, ya con esto quizás ya vamos a ir concluyendo por la hora. Yo, licenciado. Por favor. Nuestra realidad salvadoreña en algunas ocasiones no permite la puesta en práctica de estas. Sin embargo, poco a poco se va dimensionando la importancia de las técnicas y comportamiento forense. Ok. Con esto lo que les quiero decir es que en El Salvador, compañeros, del dicho al hecho hay un gran trecho. De las salas de audiencias, de las salas de simulación de audiencias que tenemos en la UMA, de las salas que tenemos en San Salvador, ya solo nos desplazamos 20 kilómetros
Bueno, ni tanto. Desplacémonos de San Salvador hacia Ciudad Delgado, de San Salvador a Mexicanos. Y ya van a ver ustedes que las salas de audiencia no reúnen las condiciones para poder realizar una práctica forense, una técnica forense de desplazamiento, porque va a haber momentos en que ni siquiera mesa van a tener ustedes para poder hacer sus planteamientos, menos el estarse poniendo de pie, ¿verdad? A veces las audiencias, los jueces se les ocurre, las vamos a hacer en mi despacho, dicen ellos. Ya, entonces, cuando dicen eso, lo voy a hacer en mi despacho, uno tiene que preguntarse, puchica, yo traía todo en mi computadora, en mi laptop, y ya tener una laptop en las piernas, ya no funciona igual, ¿verdad? No sé quién tiene abierto el micrófono, háganme el favor de cerrarlo. Dígame, compañero. Solo opinar algo, Lick. Eso que usted dice, pues, mucha razón, porque yo pasé por un proceso de tránsito y cuando fue la audiencia, la jueza al despacho de ella llamó y era como una sala, como una sala de casa, por ejemplo, en los sillones de ahí, de la oficina de ella y todo. Y yo vi que la contraparte pues iba preparada de otra manera y al final no pudo desenvolverse como se lo iba a permitir en una sala de audiencia normal. Exacto, exacto. Sin embargo, no es óbice, no es problema que nosotros le pidamos al juzgador que nos permita ubicarnos bien, ¿verdad? O que nosotros vayamos preparados para un plan B, ¿verdad? De cómo nos vamos a organizar. Porque hoy en día, si yo no cuento con las herramientas para defender bien, yo le puedo decir al jugador con todo respeto, de señoría, así como usted lo dice, lo meten a la sala perdón, no a la sala, a la sala de la oficina del juzgador y se sienta uno en esos gradones, ¿vea? Y ya, vamos a empezar la audiencia. Y uno, puchica, ¿vea? No es lo mismo. Entonces, pero hay desde esa situación que el compañero enfrentó, veámonos aquí en mi oficina, hasta situaciones que realmente son muy incómodas, muy incómodas. Esa es incómoda porque me saca del ambiente, ¿ve? Pero hay otras donde la sala de audiencias es simple y sencillamente una mesa y los testigos están casi que enfrente del juzgador, en la esquina de la mesa. Entonces, ese tipo de cosas no realmente en la vida real, nosotros nos damos ¿cómo se llama? Por sorprendidos, ¿verdad? Al momento en que se está dando esta situación, ¿verdad? Así que no esperemos contar con esas mismas condiciones en todos lados, pero siempre aquí va a prevalecer la teoría del caso, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que el comportamiento forense es una actitud. Eso es importante, que nosotros recordemos que es una actitud y ahí no tiene que ver mucho con la infraestructura, sino que tiene que ver con esa actitud que nosotros vamos a ir a ganar. Por eso es que nosotros decíamos, bueno, ¿en qué momento litigamos? ¿En qué momento ejercemos oralidad en un proceso? Le decía, desde afuera, desde que está negociando con su contraparte. Desde ahí se está haciendo ya oralidad. Ya solo va a entrar al juzgado, a la audiencia, y le van a decir, ¿hay algún acuerdo? Sí, su señoría, ya tenemos un acuerdo. ¿Me lo plantean, por favor? Ahí no hay teoría del caso que funcione, sino que ya están dando una solución. Hemos acordado, su señoría, que con respecto al despido injustificado, van a admitir la parte patronal que efectivamente sí hubo un despido injustificado, pero tenemos un acuerdo con respecto al pago de la indemnización, el cual consiste en que el señor fulano de tal pagará la cantidad de tanto a más tardar tal fecha en tal lugar. El juez está tomando nota de eso. Entonces, ahí estamos ejerciendo técnicas de litigación oral. Y eso tiene que ver mucho con el comportamiento forense. Muy bien. Son las 9:34. Voy a parar la clase en este momento porque precisamente ha llegado el momento de llegar al receso. Voy a dejar de presentar y vamos a
a subirles a la plataforma el parcial. Les recomiendo que para el parcial tengan a la mano las diapositivas que se han estado dando. Esto parte de la técnica forense y del perfil del litigante, no es parte del parcial. Sí, muchas de las cosas que dije ahí les van a aparecer. Y recordarles a todos y todas que se va a habilitar a las 10 de la mañana. Ahorita prepárense, les quedan 20 minutos de receso. Yo voy a subir faltando 10 minutos a las 10. Voy a subir el link, ¿verdad? Lástima que aquí no les puedo decir guarden todo, ¿verdad? Y solo su lapicero, porque ni modo. Ahí hasta le llaman por teléfono a alguien y le mandan los screens de lo que están viendo, le toman foto y mire cuál de las 4 elijo. No me van a decir que no, porque a mí me han mandado algunos compañeros suyos en materia de familia, cuando están haciendo el parcial, me mandan esas cosas. Pero está bueno. A usted le vamos a escribir, Lick. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Lo importante, miren, compañeros, yo no soy partidario mucho de que un parcial me va a decir cuánto usted sabe, cuando esto realmente es una cuestión de que entren en conciencia de ser buenos profesionales. Yo espero en Dios que el día que me encuentre alguno de ustedes en las salas de audiencia, me peguen una arrastrada en técnicas de litigación oral, ¿verdad? En un interrogatorio que digan, usted me dijo, ¿verdad? Así que ahora agárrese, ¿verdad? Esto es más cuestión de actitud y de aptitud, ¿verdad? Que ustedes sepan, de conciencia, ¿verdad? Así que voy a dejar pendiente la clase por si alguien tiene alguna consulta en el momento en que yo de eso, pero ahorita vamos a receso y ya en unos momentos les voy a preguntar aquí por este medio si ya todos tienen el acceso. Se los voy a enviar tanto al celular como en el tablón de la materia. En los dos lugares les voy a poner el enlace, ¿verdad? Así que vamos a receso. Gracias, licenciado.